No, les comentaba esto. Fíjese que cuando muere Franco, el sistema económico del franquismo era muy paternalista. Sindicatos únicos, pleno empleo, ¿no? Era la paz social de la dictadura, ¿no? Cuando viene la democracia, se hacen los análisis y se dan cuenta que la mayoría de las paraestatales estaban quebradas, no funcionaba, y además el Estado tenía, como en México en sus días, de todo. Tenía empresas de todo tipo. En México creo que hasta cabaret ha tenido el Estado. Bueno, en esta España de Franco igual. ¿Quién fue quien desmontó las paraestatales ineficientes heredadas del franquismo? ¿Quién fue? Los socialistas. Los socialistas. Es decir, la izquierda asumió el liderazgo porque todos los trabajadores y los empleados de los altos hornos eran empleados y gente que votaba a la izquierda. O sea, fue la izquierda quien asumió con altura histórica el peso de desmantelar las paraestatales, que aunque la herencia histórica es totalmente otra, yo no comparo para nada las paraestatales y el origen ideológico de las paraestatales en el franquismo con México, pero el resultado económico era el mismo, un gran aparato que no funcionaba. Bueno, la izquierda, que tenía legitimidad histórica, fue quien asumió el costo, que le costó huelgas generales y le costó, pero lo hizo ella. Yo siempre pensé que si el desmantelamiento del andamiaje de la dictadura lo hubiera hecho la derecha, es decir, echando a la calle 1 millón de personas, hubiera sido imposible. Es decir, Aznar nunca podría haber hecho la reconversión industrial. La hizo Felipe. La pregunta es, ¿la izquierda en México hubiera hecho eso? No lo sé, yo no digo ni que sí ni que no. Mi experiencia personal dice que operaciones de esta índole hechas por la izquierda le da más autoridad moral porque está haciéndolo sobre sí misma, es decir, es irreprochable. Pero digamos, trasladando esa relación que haces a México, ¿qué significaría? Pues a mí me da la impresión de que lo que plantea o lo que deja en la mesa Alejandro es la izquierda en México podría abanderar estos cambios. Ahora, primero no está en el poder. Bueno, sí está en el poder porque una buena parte la tiene en el DF y Michoacán y bla, bla, bla. Lo que yo sí creo es que la apuesta, ahora sí, en términos casi de casino, la apuesta de la izquierda va en términos de abanderar algo que socialmente no está siendo simpatizando con ellos. Vamos, López Obrador se pone al frente junto al líder legítimo del SME. Es una apuesta un poquito arriesgada porque la opinión pública en México está favoreciendo esta medida del presidente. Es decir, si por ahí se va a la izquierda, si ya de por sí está perdiendo votos, ya está en su índice histórico, con esto más. Yo creo que esta altura de miras a la que tú te estás refiriendo, la izquierda mexicana no la ha tenido. Yo creo que lo haría selectivamente, como lo ha hecho el gobierno de Calderón. Es decir, probablemente estas medidas de racionalidad económica las hubiese tomado no con los contra los sindicatos aliados, sino contra sus enemigos electorales. Ese es el problema en México. Los aliados electorales del partido en el gobierno son intocables. Sí. Los que han manifiestamente movilizado la voluntad de los trabajadores en contra del gobierno entronizado, naturalmente son las víctimas. Y este es el caso del sindicato de mineros, en el periodo de Fox, y ahora el caso del sindicato de los electricistas del centro del país. Es decir, lo que le resta legitimidad es la selectividad. Exacto, sí. Pero a ver, en una decisión de esta naturaleza no debe haber una selectividad. Digo, entonces, a ver, que hubiera sido otro. No, si el criterio es de racionalidad económica, ese fue el central. Tendrían que ser muchos los sindicatos, los afectados pero por una no decisión así. no puedes poner en el mismo rasero, por ejemplo, a la CEP que a la compañía de luz. Pues no es menos ineficiente. No, yo creo que los sindicatos, como lo estaban manejando, claro que es igual de ineficiente. El asunto es que aquí se estaba hablando de una empresa que estaba costando 40 mil millones de pesos al año y es mucho dinero. Es que no se puede, no hay un parangón. Pero en concreto, para comparar peras con peras. ¿Y Pemex?
Sí, No hay un parangón, no se puede comparar la SEP con el sindicato de electricistas. ¿Y las consecuencias de entrada? Por ejemplo, La selectiva, vamos a ver que se hubiera echado con Pemex, el tirito con Pemex. de la SEP no podemos hablar de números rojos, No. porque no se trata de una empresa. Pemex sí. En el caso de Pemex sí. Pero Es se la puede principal decir fuente que de la ingresos educación del está en gobierno. número Ahora, rojo, este pues, es el eso punto. La crisis de la educación da motivos suficientes como para que el Estado piense en terminar con ese sindicalismo arbitrario que no estimula la eficiencia, la calidad educativa, sino que promueve el escalafón automático, en fin, la complicidad, el compadrazgo, el marchómetro. Y que cuesta una fortuna, ¿eh? Eso cuesta naturalmente, pesos contantes y sonantes. Sí, es más grave el Pero problema de la a ver, SEP. ¿tú crees que sería diferente? A ver, es más, a ver, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿De qué estaríamos hablando si fuera la SEP? ¿Sería cuestionable? Porque a mí me da la impresión, por ejemplo, es evidente que, por ejemplo, Alejandro defiende una postura más bien tendiendo a la izquierda en este asunto, pero dice, ¿por qué el SME? Bueno, vamos a ver que no fuera el SME, que era la SEP. Estaríamos hablando del mismo afán discriminador o selectivo a la hora de hacer una medida trascendente Porque que va a marcar a un gobierno. nos falta tiempo. Es decir, si dentro de 6 meses viene la SEP, dentro de 12 meses Pemex, y nos sentamos aquí en 2 años o 3 y vemos que la política del último trienio del sexenio fue el desmantelamiento de todos los focos de improductividad, caiga quien caiga, entonces el análisis se da. Pero el análisis que tenemos hoy, un poco quizá corto y miope, porque es en el que estamos, es que se ha empezado selectivamente con el más débil y con el contrario a mí, desde una postura de gobernabilidad fundada en sindicatos que hacen lo mismo que se critica. O sea, una de las bases importantes de la gobernabilidad actual en México es un sindicato. Pero Alejandro, entonces dime, ¿cuál sería una medida democrática para esto? Pues necesitamos... Digo, me da la impresión de que... Por eso, por eso te lo contesté al principio, dar tiempo y a lo mejor en 2 años me siento aquí y digo, oye, pues fueron contra tirios y troyanos. Claro. Pero si esto acaba aquí, digo, supongo sin concederlo, si esto acaba aquí, fue contra el sindicato más débil, contra el que no era la quintesencia del sindicalismo único, contra la empresa pública que no causa mayor hoyo al Estado, etcétera. Pero insisto, si esto es paulattino, diré, bueno, era una política de Estado. Claro, lo que pasa es que hablando del tiempo, tenemos que terminar aquí nuestro segmento, precisamente, y pues continuamos con la discusión que creo que lo amerita.